Padre, en este capítulo 7, versículo 15 al 18, bendito Dios, dándonos el entendimiento, que podamos comprender, Señor, cuál es el propósito por el cual tú nos has reunido hoy, esta noche, en este lugar, Señor amado. Gracias te damos, bendito Dios, por el privilegio que nos das de estar una vez más, Señor, en tu casa. Padre, gracias, Señor, porque solo tú puedes hacer ese milagro, bendito Dios, de poner ese querer, Señor, en nosotros, de buscarte, de congregarnos, de estar en tu casa, de recibir tu palabra, Señor amado. Esta noche, Señor, yo le ruego y le suplico, Padre, que ponga usted palabras en mi boca, palabras, Señor, que edifiquen, palabras, Señor, que restauren, palabra, bendito Dios, que rompan cadenas, bendito Padre, palabras, bendito Dios, que vengan de usted. Padre, en el nombre de Jesús, le rogamos esta noche que quite todo estorbo, Señor, que el enemigo quiera poner en este momento, Señor, para que tu palabra, Señor, fluya en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse, hermano. Esta noche, hermanos, vamos a estar hablando acerca del tema: todo en exceso te destruye. Todo en exceso te destruye. Y es que esto, hermanos, es una verdad. Todo aquello que usted tome en exceso va a destruir su vida. Usted sabe, hermanos, y para poner un ejemplo tan sencillo, hermanos, tan simple, pero es una realidad. Usted ve la gente que toma licor, la gente que se endroga. Esa gente lo hace muchas veces en exceso y destruye su vida. ¿Cuántas personas han perdido su vida por embriagarse en exceso? Pierden el control si andan manejando un vehículo. Pierden el control de ese vehículo y muchas veces no solo mueren ellos, sino que se llevan a otra gente. Todo en exceso, hermanos, es malo y todo destruye. En este libro, hermanos, de Eclesiastés, el escritor dice, hermanos, dice de esta manera: todo esto he visto en los días de mi vida, de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Muchas veces nos hemos preguntado eso. Muchas veces hemos visto personas justas morir y personas malas vivir. ¿No han visto eso nunca? Sí, claro. Hemos visto ministros morir. Y a veces nos hemos preguntado por qué. Y a veces hemos dicho: ¿y por qué no se murió aquel drogo, aquel ladrón, aquel impío sin Cristo? Lo que este vive y el justo se murió. Eso es lo que había visto este hombre. Este libro, hermanos, Eclesiastés, es un libro de sabiduría. Pero fíjense de que yo pienso así, no sé si usted lo piensa, pero al leer este libro hay muchas personas que se pueden confundir, porque dice unas cosas tremendas y hay que pedirle la sabiduría a Dios para poder entenderlo. Es un libro que pertenece al grupo de los libros de sabiduría que están acá, hermanos, y allí entre ellos está Job, Salmos, Proverbios, el Cantar de los Cantares y este libro. Pertenece al grupo de los libros de sabiduría y conocidos también, hermanos, como los libros, hermanos, que se llaman sapienciales. Esto, hermanos, significa lo mismo, libros de sabiduría, pero así son conocidos también, hermanos, porque hablan de sabiduría. Todo lo que aquí está escrito, hermanos, es sabiduría para usted y para mí.
y para todo aquel que lo pueda leer. Es sabiduría, hermanos, siempre y cuando le pidamos la dirección a nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 15, ya lo leímos: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Es algo que para usted, para mí, es contradictorio y hasta cierto punto se ve que no es correcto. ¿Cómo es posible que el malvado pueda vivir más que el justo? ¿Cómo es eso posible? Cuando estamos hablando de un Dios justo. Pero esto no es así, hermanos. No es como lo estamos viendo. Lo que sucede, hermanos, es que Salomón nos quiere enseñar algo más profundo. Y vamos a leer el versículo 16. Pero vamos a aclarar algo, hermanos. Cuando él dice en los días de mi vanidad, usted se recuerda, hermanos, que el hermano Elías predicó el martes acerca de lo que le sucedió, hermanos, a aquellos reyes. Fíjense, hermanos, que vemos que aquellos reyes, a este rey Salomón, hermanos, Dios lo castiga. ¿Pero por qué lo castiga? Porque él se fue, decía nuestro hermano, tras la idolatría. Y la vanidad, hermanos, abarca la vanidad de lo cual está hablando Salomón, el rey Salomón, abarca la idolatría. La idolatría es vanidad. Entonces, por eso es que él dice aquí: todo esto he visto en los días de mi vanidad, en los días en los cuales él corría hacia los dioses ajenos, hacia los dioses a los cuales se le había prohibido adorar. Pero él lo hizo ¿a causa de qué? A causa de sus mujeres. Hay que tener cuidado, hermanos. A causa de eso, él se fue tras de los dioses ajenos. Entonces, por eso él dice acá: en los días de mi vanidad, en los días que vivió él tras la idolatría. Y vanidad no solo es eso, hermanos. Dice que vanidad es términos, vanidad, hermanos, y vanos, se hallan frecuentemente en la Biblia para dar la idea que aquello es vacío, pasajero, sin valor. Dentro de ello, hermanos, cae la idolatría y la maldad como cosas que no solamente son malas, sino además vanas y vacías. También denotan falsedad. Todo esto, hermanos, es vanidad. Todo esto es vanidad. Porque es algo, hermanos, como que si fuese algo que no existiera. A la larga lo podemos ver así, hermano, porque dice que es algo pasajero, sin valor, algo vacío, algo que es vano, algo que no existe. Pero igual, hermanos, a eso se refiere cuando él dice, hermanos, y habla de la vanidad. En este versículo 15 hay un versículo que le voy a leer, 1 Samuel 12:21, habla acerca de la vanidad. Dice, hermanos, les dijo Samuel: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. ¿Ha visto usted la semana, no sé si anterior o antes de la anterior, pues había alguien que andaban ahí detrás de algo que era vano, que no salva, no le ayuda en nada? ¿Por qué? Porque es vanidad. Pero ellos hablan de eso. Todo eso, hermanos, es lo que está aclarando este versículo. Dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Primera de Reyes 16:13. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo,
con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. Lo provocaron con sus vanidades, se enojó. Eso significa que a él no le agrada, hermanos, lo que muchos hacen hoy en día. A él no le agrada, hermanos, que usted ande detrás de un muñeco porque es vanidad. Él se enoja porque Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso, hermanos. Y Él quiere que a Él se le dé adoración. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Adorar a aquel que adoración merece. Salmo 31:6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Dice el salmista David, dice que él aborrece a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo, dice él, en Jehová he esperado. Usted y yo, ¿en quién esperamos? En Jehová de los ejércitos. En Él esperamos, en Él tenemos puesta nuestra esperanza. En Él está anclada nuestra vida. ¿O no, iglesia? Así es. No la veo muy convencida. Pero bien, en Él, hermanos, está nuestra esperanza. Versículo 16 dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Ahí está el tema. Todo en exceso destruye. Él está diciendo, hermano, no seas demasiado justo, ni seas, dice, sabio con exceso. A veces, hermano, a lo que se está refiriendo este versículo, hermanos, no es que usted, que sea malo ser sabio, no es malo. Pero como le dije al principio, todo en exceso destruye. Hay muchas veces, hermanos, que nosotros vamos a una persona y le evangelizamos y queremos nosotros que esta persona dé el paso que nosotros hemos querido. Que esta persona se arrepienta, así como nosotros nos hemos arrepentido, pero muchas veces no vemos nosotros en esta persona que esta persona quiera cambiar. A veces no ponemos cuidado si esta persona quiere cambiar o no quiere cambiar. Y nosotros vamos y seguimos evangelizando, seguimos hablándole de un Dios todopoderoso. Pero esta persona no quiere cambiar. Y esta persona quiere vivir de la misma manera. Ella sigue viviendo de igual forma. Pero usted y yo estamos empecimados en que cambie. Por eso dice, hermanos, el versículo: no sea demasiado justo. Usted, como una persona justa, no le agrada ver a aquella otra persona sufrir en esa vida de pecado. Por eso usted quiere que esta persona cambie. Pero lamentablemente esta persona no está interesada en cambiar. Por eso dice, hermanos, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Porque usted, hermanos, al insistir a estas personas se molestan. Esta persona comienza ya a tratarle mal a uno, porque ellos no están interesados en lo que a usted le interesa. Ellos están interesados en vivir mundanamente. Pero a usted le interesa que esta persona cambie, que esta persona tenga una mejor vida. Pero para ellos eso no les interesa. Entonces es ahí donde toma esta persona represalias en contra de usted. Se enoja, lo tratan mal. ¿Y qué sucede? Se resiente uno, ¿verdad? Uno se llega a resentir, uno se llega a sentir mal. Le voy a contar algo. Hace años salimos a evangelizar con un supervisor y evangelizamos un parquecito. Estaban como 3 niños, ya casi jóvenes,
de 12, 13 años, y empecé, hermanos, él me dijo, ándele de Dios, y empecé, y ¿sabe qué me dijo uno de ellos? Yo no creo en Dios, pero ¿sabe qué le voy a decir? Primero convenza a sus hijos, y después me viene a convencer a mí. Entonces yo le dije a él, mira, tú no sabes cuánto tiempo yo paso con ellos hablándoles de Dios. Pero ahora tengo tiempo para hablar de ti. Y él me dijo, no me interesa, lo que me interesa es que me digan, me dijo, ¿por qué en África mueren niños, mueren personas de hambre? ¿Por qué se están muriendo de hambre? Y bueno, hermanos, comenzamos ahí a hablar más y llegamos a un punto en que él me dijo, al final me dijo, yo soy ateo, no creo en Dios, no creo que Dios exista. O sea, hermano, yo me sentí mal en ese momento, porque yo quería el bien para esta persona, pero él no lo quería, no estaba interesado en cambiar. Y eso es lo que sucede muchas veces, hermano. Las personas no están interesadas en cambiar, en ser mejores para Dios. No. Y entonces es donde lo dañan a uno. Y imagínense, hermano, pero ¿sabe qué pasó con este muchacho? Yo no me alegro por lo que pasó. Me entristecí cuando me contaron lo que había pasado. Solo pasaron como 2 meses. Y me llegaron a decir a la casa, hermano, ¿sabe qué pasó con el muchacho? No, lo mataron. Qué tremendo, hermanos. Es que usted y yo no podemos pelear contra Dios. Usted y yo no podemos pelear contra Dios. Mire, si a usted no le parece, pero escúchelo. Si no le parece, pero escúchelo. ¿Sabe por qué? Porque no podemos pelear contra Dios. Nosotros lo evangelizamos, no le deseamos un mal. Le dijimos que era lo mejor que podía hacer. Pero él dijo que era ateo, que no creía en Dios y que no quería nada. Esa fue su salida. Pero qué triste, hermanos, lo que le pasó. Pero esto, hermanos, dice el versículo 16, no sea demasiado justo, ni sea sabio con exceso, porque habrá de destruirte. Lo mismo, hermanos, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo. Busquemos Mateo, hermanos. Lo mismo dijo el Señor, nada más que en otras palabras. Solo está de que usted lo interprete. Miren lo que dijo en Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Entendió? Sí, Señor. No sea que se vuelvan y nos despedacen. O sea, nos destruyan, pues. O sea, hermanos, hay que tener cuidado, hermanos, y hay que interpretar bien la palabra, porque lo mismo está diciendo el Señor, lo mismo que está diciendo Salomón, no sea demasiado justo, ni sea sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Versículo 17 dice, hermanos, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, cuando alguien muere, ya le tocaba morir? Hasta ahí le permitió Dios morir, vivir. Pero la palabra está diciendo otra cosa. La palabra está diciendo otra cosa, hermanos. Está diciendo, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque te habrás de morir antes de tu tiempo. O sea, hermanos, que muchos han muerto sin ser su tiempo. Muchos han fallecido sin ser el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros apresuramos nuestra muerte. Nosotros apresuramos ese proceso. Y es donde fallecemos, hermanos. Eso es lo que está diciendo el versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué? Habrás de morir antes de tu tiempo. La palabra insensato, hermanos, significa, hermanos, inmadurez. Cuando un hermano
Cuando alguien le dice a alguien insensato, le está diciendo inmaduro, falto de entendimiento, falto de sabiduría, falto de conocimiento. Eso es una persona insensata. Es una persona que no ha alcanzado su madurez. En el caso de nosotros como cristianos, si en medio nuestro hay insensatos, son personas inmaduras espiritualmente hablándonos. Y hay muchos insensatos dentro del pueblo de Dios. No estoy hablando de aquí, en el pueblo de Dios en general. Hermanos, hay muchos varones y mujeres insensatas. Le dije que es insensato, inmaduro, falto de sabiduría, falto de entendimiento, de conocimiento. Hay ministros, hermanos, insensatos que predican de que no debe de vivir en adulterio y están viviendo en adulterio, que predican que no deben de vivir en fornicación y están viviendo en fornicación. Eso es ser insensato, eso no es entender lo que dice la palabra de Dios, eso es ser falto de sabiduría. Es que el insensato es así, hermano. Y hay muchos así. Hay muchos en el pueblo cristiano insensatos. Se les dice no haga esto y es lo primero que hacen. Es como un niño, ¿verdad? Que a un niño se le dice no haga esto porque le va a pasar esto. Pero el niño como que se llena de curiosidad y es lo primero que hace. Y ya se le dijo que no. Así somos nosotros. Muchas veces se nos dice que no hagamos esto y eso estamos haciendo. Es tremendo, hermanos, caer en eso. Porque podemos tener 10, 20, 15 años quizás de evangelio, de habernos convertido, de estar en una iglesia, pero no hemos madurado lo suficiente. No hemos madurado lo suficiente. Y es necesario, hermanos, que maduremos para no caer en esto, en la insensatez. Porque es tremendo, hermanos, ser insensato. Es tremendo. Insensato significa todo eso que le mencioné. Por eso le digo que dentro del pueblo de Dios hay mucho insensato. Con tanto como ministros, como pueblo en general. Hay insensatos. Hay inmaduros espiritualmente. Hay hermanos que no se le puede decir nada porque se enoja. No se puede seguir. No se le puede llamar la atención porque no le parece. Eso es ser insensato. Porque tenemos que tener sabiduría para saber escuchar. Tenemos que tener sabiduría para poder recibir la corrección. Para ser instruidos, tenemos que tener sabiduría. No tenemos que decir a mí no me interesa eso. Claro, hermanos, todo lo que venga de Dios, nos interesa a nosotros, ¿sí o no? Como hijos de Dios, nos interesa. Todo, hermanos, todo consejo de parte de Dios nos interesa. Es muy importante para nosotros. Es muy importante la corrección. Es muy importante, hermanos, que se nos diga dónde estamos fallando. Es muy importante eso y debemos aceptarlo, debemos de aceptar eso con mucha madurez. Aleluya. Tenemos que madurar espiritualmente. Tenemos que ser maduros, hermanos, y no ser lo que dice aquí el rey Salomón. Dice el rey Salomón: no hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. ¿Cuántas personas ha visto usted morir? Jóvenes, tiernos de edad, también adultos, hermanos, pero personas que han muerto porque no andaban en cosas buenas. Esas personas han fallecido porque andaban haciendo el mal, aunque no era su tiempo, pero ellos lo apresuraron. Por eso dice aquí este versículo: has de morir antes de tiempo.
si haces mucho mal, si eres insensato, has de morir antes de tiempo. A veces nosotros nos admirábamos o nos admiramos porque personas que mueren jóvenes y a veces nos consolamos diciendo, es que ya era su tiempo. Y no, hermanos, según la palabra que estamos leyendo hoy, no era su tiempo. Son cosas que se acarrean uno mismo, hermanos, se las acarrea. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Qué tremendo, hermanos, esto. Morir antes de tiempo. Llevar a nosotros, hermanos, estas cosas. Apresurar el proceso de nuestra muerte. Pero todo eso viene, hermanos, a causa de la insensatez que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque falta, hermanos, la sabiduría que viene de parte de Dios. Falta esa sabiduría. Aunque a veces pensamos tenerlo todo y haberlo alcanzado todo. Pero no es así, hermano. Es bueno, hermano, ser humildes para entender que no hemos alcanzado todo. Que nos hace falta aprender. Que nos hace falta conocer. Nos hace falta madurar. Hace falta mucho, hermanos. No estamos al 100% ninguno de nosotros. El único que está al 100% es Cristo. Él está al 100% y al 200%. Pero nosotros, hermanos, nos hace falta mucho. Por eso es necesario, hermanos, que recibamos el consejo de parte de Dios y lo recibamos, hermanos, con gozo, con alegría. Aunque la palabra es dura, hermanos, el apóstol Pedro lo dijo. ¿Quién la podrá llevar? Es dura la palabra, pero es palabra de Dios, hermano. Aquí está escrito, es palabra de Dios. Dice, dice el versículo 16, hermano, no seas demasiado justo, ni seas con exceso, sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Dice el versículo 18, bueno es que tomes esto también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Oiga lo que dice, hermanos, está diciendo otra cosa ahora. En el versículo 18 ya está diciendo lo contrario, hermanos. Pero es lo que Él quiere dar a entender. Es lo que está diciendo, hermanos. Él no es que no entienda, Él no es que no crea que Dios es todopoderoso. Él lo entiende, pero Él lo está poniendo en esta forma que lo hemos leído, como diciéndonos esto y esto nos hará daño si lo hacemos. Es como un consejo, hermanos, a cada uno de nosotros. Pero Él dice en el 18, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Vamos a leer unos versículos, hermanos, de esto, para que lo apoyemos. Leamos Eclesiastés 3:14. Mire lo que dice en el versículo 14 de Eclesiastés capítulo 3. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Por eso lo hace Dios, hermanos. He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto, será eterno, hermanos, será para siempre, porque aquello no se añadirá, dice, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Versículo 17, miren lo que dice de este mismo capítulo. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace.
Ahí hay tiempo, hermanos, para todo. Pero oiga lo que dice, al impío y al justo y al impío lo juzgará Dios. Entonces, pero aquí lo que hemos leído, hermanos, pareciera que estuviera en contraste con eso. Pero no, vamos a leer el versículo 8 y el capítulo 8 y versículos 12 y 13. Miren lo que dice. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Dice, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Le conté el caso del joven. No tenía temor delante de Dios. Aquí lo está confirmando este libro. Mire, y que no le irá bien, dice, al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué decía, hermanos? El versículo 15, el versículo 16. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque habrán de destruirte. Dice el versículo 17, no hagas mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Pero aquí está diciendo, hermanos, que al impío no le serán alargados los días. Aunque nosotros lo podemos ver así. Podemos ver, hermanos, que ellos viven mucho tiempo y que los justos mueren. Como decía el versículo 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Aquí está diciendo lo contrario. Aquí dice que no. El versículo 13 dice, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombras, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Es necesario, hermanos, saber delante de quién estamos nosotros. Usted sabe que estamos delante de un Dios todopoderoso. Por eso tenemos que tener en la casa de Dios reverencia a nuestro Dios. Tenemos que ser reverentes a nuestro Dios. Tenemos que tener temor de nuestro Dios, porque Él es el que puede hacer todo cuando Él quiera. Es un Dios soberano. Sabemos eso, hermanos, que Él es un Dios soberano. Él no es un Dios, hermanos, tolerante a lo que nosotros queramos hacer. Él es un Dios soberano y es un Dios, hermanos, temible. Lo mismo lo que dice Hebreos, hermanos, horrenda cosa, dice, es caer en manos de un Dios vivo. Es horrenda cosa, hermanos. No dude usted que estamos delante de un Dios vivo, y por eso debemos de vivir como Él quiere que vivamos, delante de un Dios vivo, hermanos. No estamos delante de un muñeco, estamos delante de un Dios vivo, que Él sabe cómo lleva las cosas. Él sabe, hermanos, de que usted y yo tenemos necesidades. Él sabe todo de nosotros. Así que por eso, hermanos, tenemos que tener reverencia delante de nuestro Dios. No tenemos que ser malcriados delante de nuestro Dios. Tenemos que guardar, hermanos, esa reverencia siempre que estemos delante de Dios. Y aunque no estemos delante de Dios, usted tiene que caminar bien allá afuera. Porque para Él, hermanos, es todo lo que hacemos. Así es, Señor. El último capítulo de Eclesiastés, hermanos, el versículo 14 dice, capítulo 12 y versículo 14 dice, hermanos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oiga lo que está diciendo. Porque Dios dice, traerá toda cosa encubierta. Porque Dios traerá toda obra a juicio, dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Allá vamos a ver, hermanos.
sea bueno, o sea, por lo bueno y por lo malo, pero Él lo traerá todo. Él lo va a poner ahí enfrente de ustedes. Sea bueno, sea malo. Primeramente Dios, hermanos, que todo sea bueno. Que nuestras obras sean vistas como obras buenas. Para que no nos llevemos esa decepción en ese momento, hermanos. Pero para eso tenemos que trabajar mucho. Tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que cuidar, hermanos, nuestro testimonio. Tenemos que ser, hermanos, sabios. Tenemos que caminar, hermanos, con sabiduría. Tenemos que vivir, hermanos, lo que predicamos aquí. Tenemos que vivir eso. Tenemos que vivir eso, hermanos. Gloria a Dios. Porque no podemos predicarlo acá y vivir otra cosa. Tenemos que vivir lo que predicamos. Así que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos lograrlo, para que podamos llegar hasta ese final, pero que ese final, para ustedes y para mí, y para todos los que alcancemos llegar, sea glorioso, hermano. Aleluya. Sea glorioso, un final glorioso, y que no sea un final lleno de desaires. Amén, iglesia. Amén. Que Dios nos ayude. Cierre sus ojos.